Can Yaman está que explota. Y ojo que no es por Demet Özdemir esta vez. Se sabe todo. Prepárense porque el salseo está servido y esta vez la cosa va en serio. Hace poco veíamos a Can Yaman súper enfadado con una cara de pocos amigos, y todo el mundo empezó a especular. La primera idea que se nos vino a la cabeza, ¿verdad? Demet. Ya sabemos el drama que tuvieron y el lío que se armó. Pero, ¿y si os digo que la razón es mucho más turbia y nada tiene que ver con ella? Pues sí. La verdad está saliendo a la luz y es un escándalo de los gordos. Para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido un torbellino. Tiene ese carácter latino pasional, que a veces se le va un poquito de las manos. Y bueno, también tiene un montón de proyectos y de gente a su alrededor que seguro que le da más de un dolor de cabeza. Pero esta vez, la furia venía de algo mucho más profesional, algo que le está afectando directamente en su carrera. Lo que yo creo que está pasando es que se ha dado cuenta de que lo están utilizando. Sí, tal cual. Hay gente en su círculo, gente muy cercana a él, que se está aprovechando de su fama y de su tirón para hacer sus propios negocios. Y Can, que es un tipo orgulloso y que le da mucha importancia a su trabajo, no está dispuesto a que se rían de él ni un pelo. Imaginaos la rabia que debe darte que alguien se beneficie de todo lo que tú has construido. Es para quemar el mundo entero. Muchos dicen que está agobiado por la presión mediática, y sí, seguro que también. Pero este enfado, el que vimos en esas fotos, no era de agobio. Era de pura rabia contenida. Era el típico enfado de alguien que se siente traicionado. Y no solo traicionado, sino engañado. A ver, Can Yaman ha trabajado muchísimo para llegar donde está. Ha estudiado, se ha preparado, ha sacrificado muchas cosas. Y que ahora vengan unos listillos a querer sacar tajadas sin haber movido un dedo. Eso a cualquiera le saca de quicio. Y aquí viene lo más jugoso, se habla de un contrato que no se cumplió, de promesas rotas, de dinero que ha desaparecido. Cosas así, que cuando se juntan, crean una bomba de relojería. Y parece que la bomba ha explotado en su cara. Lo que es seguro es que esta vez, la cosa va por un camino muy diferente al de sus relaciones personales. Esto es negocio, es dinero, es confianza, y Can no perdona que se jueguen con él en ese terreno. Se le ve muy dolido, la verdad, pero también con esa chispa de guerrero que dice, hasta aquí hemos llegado. Y claro, mientras esto está pasando, nosotros aquí, intentando descifrar qué es lo que realmente se cuece. Pero ya os digo, no busquéis por el lado de las parejas. El problema es mucho más profundo y afecta a su futuro como actor, a su imagen. ¿Creéis que Can Yaman tiene razón en estar tan furioso? ¿Y qué pensáis que deberían hacer las personas involucradas en este supuesto engaño?